Me voy a grabar. Sí, oremos pues. Dios, Madre, en estos momentos para nosotras, gracias porque podemos reconocerte en la historia, reconocerte en los estudios de las mujeres que se dedican a traer esto a la luz, Señor. Gracias porque podemos también aprender a través de todo lo que Tania ha preparado y estudiado, Señor. Gracias por la vida de cada una de nosotras aquí. Permite que lo que vivamos y aprendamos aquí podamos compartirlo con los y las demás padres. Gracias por el ministerio de Tania y su labor en hacer visible y darle voz a todas estas mujeres y estos estudios, Señor. Eh, gracias por estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca eh, hablar de las imágenes femeninas de Dios en la Biblia hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento. La próxima semana vamos a hablar de las mujeres, de la imagen femenina de Dios, pero en los libros deuterocanónicos. Y bueno, dentro de las imágenes, o bueno, dentro de los textos en los que podemos encontrar estas imágenes, está en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, Nehemías, Oseas y el texto de Isaías, que es el más amplio. Más o menos, y en el de Job, este no lo bajé aquí en el texto. Más o menos lo que vamos a encontrar un poco y que ya hemos oído en estas imágenes femeninas de Dios, siempre tiene que ver con esta parte de la maternidad, ¿no? Que se presenta como el Dios en Éxodo, me acuerdo, dice, que Moisés le reclama a Dios y dice, tú quieres que alimente a los israelitas como si yo los hubiera parido. Hay que tener algo en claro. El texto, el idioma hebreo no tiene neutros, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Eh, Quienes escribían el texto eran hombres, por lo tanto, siempre vamos a encontrar esta parte de hablar de Dios desde como masculino, ¿no? Entonces, como no hay un neutro, pues siempre se habla desde él. Eh, ya con el uso y la costumbre creo que se nos sería muy difícil decir la dios, ¿no? En el sentido, o la diosa. Si decimos la diosa, nos vamos hacia que no es Yahvé. Es una cuestión ya de costumbre de escucharlo y manejar la imagen de Dios. Y siempre cuando hablamos de Dios, como está en masculino, nos imaginamos eso atribuido también a que todas las imágenes que nos llegan a presentar de Dios nos los dan en masculino, parece difícil imaginarnos a Dios como mujer, ¿no? Y entonces, esta parte de Dios, ¿no? Y la imagen que se nos presenta desde lo femenino es interesante y justamente eso llama la atención porque no es solamente un Dios masculino, sino también uno femenino. Dice un poco el texto que la cuestión de la idea acerca de Dios están presentes en toda la Biblia hebrea, principalmente en formas de acción atribuidas a Dios que se cree que revelan algo del carácter de Dios y en imágenes tomadas del reino humano que representan la naturaleza de Dios. Por eso cuando vemos o la imagen que tenemos de Dios como el buen pastor, como este ser que protege, ¿no? Y dice, muchas de las acciones, imágenes utilizadas para revelar a Dios en relación con Israel son andromórficas. Y ahí yo estaba pensando cuando estaba leyendo, dije, esta es eh, palabras rimbombantes, siempre digo que son estas palabras que no son de uso común, pero que existen. Y la cuestión de andromórficas tiene que ver con eh, esta imagen que se parece entre lo femenino y lo masculino. O sea, como que pareciera que en el texto vamos a encontrar esta imagen de Israel, la relación de Dios con Israel desde un Dios, eh, no diríamos asexuado, pero que hay como masculino con ciertas características femeninas o
si lo llegamos a ver desde lo femenino con características masculinas, ¿no? Usan los comportamientos y roles culturalmente determinados de los hombres para indicar cómo es Dios. Por ejemplo, el poder de Yahvé para rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto o del exilio en Babilonia, que es transmitido por imágenes de Dios como un guerrero divino. Esto en el texto de Éxodo 15, versículo 3, y Zacarías 9, versículos del 13 al 14. Y la soberanía y justicia de Yahvé a través de la iniquidad de Israel se encuentra en las imágenes de Dios como un rey y juez universal. La variedad de tales imágenes y de frecuencia con la que se usan, ¿no? Al Dios llamado rey se dice que en el Antiguo Testamento son unas 47 veces, ¿no? Que vamos a encontrar esta imagen masculina como rey, como juez, ¿no? Y pueden producir, dice, la impresión de que Dios es exclusivamente masculino, el así llamado Dios patriarcal de la Biblia hebrea. La naturaleza del hebreo como un lenguaje de género también contribuye fuertemente al sentido de la deidad masculina, es decir, que todos los sustantivos en hebreo deben ser femeninos o masculinos. Como les decía, no hay neutros. Debido a que la palabra Dios, ¿no? Elohim o el nombre de Dios, Yahvé, son ambos masculinos. Dios siempre es referido como Él en la Biblia hebrea y por lo tanto en las traducciones que hagamos, sea el inglés, al español, las austriaco, turco o griego, ¿no? El lenguaje bíblico y las imágenes endomórficas, ¿no? Juntas han oscurecido la presencia de la imagen de Dios derivadas de roles asociados a las mujeres en la sociedad israelita. Aunque estas imágenes de Dios se pueden identificar a través de los textos, las más comunes son las maternales. Expresan en términos de nacimiento y crianza el modo en que Dios creó y cuida a Israel. Pero hay otras representaciones de Dios como proveedor de alimento y agua, vestido e incluso instrucción, que puede igualmente considerarse imágenes femeninas. Muchos eruditos vinculan estas imágenes maternas con figuras de las diosas madres en la mitología del cercano oriente. Por eso no se habla mucho de Dios en femenino. Especialmente se dice en el culto de Acera en el antiguo Israel. Pero estas imágenes también pueden provenir de la conciencia de las funciones biológicas femeninas. Quizás la declaración más directa de Dios como el que dio luz y luego amamantó a Israel, aparecen en la desesperada pregunta retórica de Moisés a Dios en Números 11, versículo 12. Moisés insiste en que Dios se responsabilice de los israelitas cuando claman y hace la pregunta: ¿he concebido yo a todo este pueblo? ¿Acaso les he dado a luz para que me digas, llévalas en tu seno como la nodriza lleva a un niño de su pecho? Moisés claramente atribuye a Dios el nacimiento y la lactancia de Israel. Esta representación similar aparece en un poema antiguo en el capítulo 32, en el poema antiguo, al final en capítulo 32 del libro de Deuteronomio, donde Moisés castiga a los israelitas, las hijas e hijos de Yahvé, por abandonar a sus padres, ¿no? El texto dice: no te acordarás de la roca que te llevó, en la que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio luz. Esto es capítulo 32, versículo 18. Ese poema también se usa imágenes de animales, como el águila volando sobre su nido, para representar el cuidado maternal de Yahvé por Israel, ¿no? Esta imagen materna se profundiza aún más en el texto de Job, donde el cosmos mismo nace del vientre de Dios creador, ¿no? El uso del vientre, de la palabra vientre con relación a Dios, también puede aludir a la naturaleza femenina de Dios como fuente de misericordia o compasión divina. El adjetivo compasión, en hebreo rahum, el sustantivo compasión, que es rahamín, y el verbo amar y tener compasión, raham, están todos relacionados con la palabra hebrea que viene del vientre, regem.
y se usa para Dios más a menudo que para los humanos en el texto bíblico. Esta declaración de fe repetida en Éxodo 34:6, también Éxodo 33, capítulo 19, Nehemías 9, capítulo 17, Salmo 78, versículo 38, Salmo 86, versículo 15, Salmo 103, versículo 8, Salmo 111, versículo 4, el texto de Joel, capítulo 2, versículo 13, y en Jonás, capítulo 4, versículo 2, proclaman la naturaleza constante e interminable del amor divino como la de un misericordioso Rahú, ¿no? La compasión divina evoca así la imagen uterina de Dios, teniendo un poderoso amor maternal por Israel. El lenguaje que representa a Dios como la madre de Israel aparece así en varios libros proféticos, como el libro de Oseas, donde Dios afirma que dice, yo he enseñado a andar a Efraín, que es una forma de decir Israel, y también que Dios ha llevado a los niños, los ha alimentado y los ha sanado. Todas las tareas maternales por excelencia, excelencia. Varios versículos después, por ahí en el texto de Oseas, capítulo 11, entre el versículo 8 y 9, el profeta se refiere a la divina compasión por Efraín, o sea, la compasión de Dios por Israel, y también afirma que Dios no es un hombre. Dice, yo soy Dios y no mortal. Tiene que ver con hombre, bueno, en inglés está como humano, ¿no? Eh, la traducción se hace como hombre, pero bueno, la imagen materna de Dios está probablemente presente también en el texto de Isaías 27, capítulo 27, versículo 11, ¿no? Donde la creación divina está vinculada con la compasión. Las imágenes femeninas de Dios son especialmente prominentes en la segunda parte del texto de Isaías, entre el capítulo 40 y 66, que datan del tiempo después de la conquista babilónica en el siglo sexto antes de la era común. En Isaías 42, versículo 14, usan la imagen del parto para transmitir la esperanza de la creación de Dios de un nuevo Israel. Y otros oráculos afirman la paternidad materna de Dios de Israel. Y esto está en el capítulo 45, 46, 49 y 66. Dice, además se evocan imágenes de la compasión de una madre para proporcionar consuelo a las personas devastadas. Que un Dios materno nunca olvida a Jerusalén se expresa en las conmovedoras preguntas retóricas. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo lactante? ¿O no podrá, dice, o no podrá la compasión, no mostrar compasión por el niño de su vientre? ¿No? Estas imágenes, y digo, hay que ver en este sentido, porque lo que le estoy diciendo van a decir, pero todo tiene que ver con la maternidad. Y esto es algo que también dice este artículo y que hay que tener presente. En la actualidad, en el siglo XXI, ¿no? Donde hablamos de maternidad y que es una decisión, eh, cuando hablamos de figuras femeninas en el texto bíblico, tenemos que entender que en el tiempo bíblico la maternidad era algo esencial, ¿no? Algo como muy del género femenino, ¿no? Y siempre, por lo menos a mí me llama la atención, que la forma en que se habla de Dios desde lo femenino tiene que ver no solamente con la lactancia, con el cuidado, sino con la compasión, con el amar incondicionalmente. Y es extraño porque pareciera que del Dios masculino no tenemos estas imágenes, ¿no? O sea, hablamos de lo femenino de Dios desde la parte de los sentimientos, pero lo masculino es muy de guerra, es muy de, no quiere decir, y ya lo sabemos, que todas las mujeres en la Biblia fueron madres o que todas las mujeres en la Biblia eh, tienen esta imagen de ser muy tranquilas y muy lindas. Tenemos mujeres que fueron guerreras y que asesinaron a generales y ayudaron a su pueblo. Entonces, pero bueno, en general, la imagen que hay de la mujer en el texto bíblico y que tiene que ver con Dios, tiene que ver con esta parte de la maternidad, de la lactancia, del amor, del cuidar, del procurar, ¿no?
Y eso es sumamente interesante. Claro, es un texto patriarcal, lo sabemos. Lo interesante es que los mismos escritores, suponiendo que son hombres, no sabemos que, no podemos, no, sí podríamos decir que todos los textos, por ahí hay uno que otro que dicen, este lo pudo que haber escrito una mujer. No, pero las imágenes femeninas es parte también de ver que la parte de los roles que se repartían o habían en este tiempo, pues los hombres, podríamos pensar, ¿no? Hablar de Dios desde este ser creador, ¿no? Era la parte también de la observar, ¿no? Y de reconocer en las mujeres también a Dios, ¿no? Algo que con el tiempo se nos fue perdiendo, creo yo, ¿no? En este sentido. Por aquí hay un texto de Nehemías que dice, y esto es interesante, dice el texto, es Nehemías capítulo 9 versículos del 20 al 21. Está así el texto, no sé qué traducción es, he de decir. Ha de ser la versión en inglés de James King, parece. Y dice, tú Yahvé diste tu espíritu, o sea, la ruaj femenina, para instruirlos y no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Nada les faltó. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Estas imágenes, ¿no? Que vemos en Nehemías son muy femeninas, es lo que se plantea, ¿no? Estas imágenes, dice, directa e indirectamente de Dios, no necesariamente indican una creencia en una deidad femenina, que esa es otra de las cuestiones. Pareciera que si hablamos de Dios en femenino, y ya ahorita que estamos en marzo y ya empieza el viernes, es 8 de marzo, eh, tener esta imagen de pensar en un Dios femenino es, ay, ya empiezan a creer en otra cosa, ¿no? Les digo, nos han enseñado durante tanto tiempo una imagen masculina de Dios que pensar en un Dios compasivo desde lo femenino parece difícil, ¿no? Verlo. Hay una tradición teológica post-bíblica que es fuertemente influenciada por el lenguaje proveniente de Dios el Padre, del judaísmo y el cristianismo primitivo. Aunque ciertamente esta afirmación de la convicción de la deidad es masculina, la presencia de imágenes femeninas y masculinas de Dios en la Biblia hebrea deberían abrir la pregunta no tanto metafórico para Dios, pero debido a que Dios es tan completamente otro, y cuál es la naturaleza de Dios, transciende la capacidad del humano para expresarlo. Los escritores bíblicos usaron el lenguaje de comparación humano, femenino, masculino, según corresponde, para transmitir sus ideas acerca de Yahvé. La mayoría de las veces ese lenguaje metafórico aparece en la poesía bíblica, donde está destinado a causar un impacto emocional en lugar de representar una realidad completa. Si las imágenes sexuales o de género de Dios tenían un significado literal para los autores antiguos y sus audiencias, probablemente es algo que no vamos a saber, sobre todo con el Antiguo Testamento, que aunque hay material, se ha descubierto material nuevo, pues tenemos demasiada distancia de años como para saber todas las intenciones del autor o de los autores o de las escuelas que escribían estos textos para saber cuál era la intención desde la cuestión sexual o desde la cuestión de género de Dios. Pero queda claro, ¿no? Que el Dios de Israel no tiene relaciones sexuales con otras deidades para producir hijos, como hemos visto con las otras diosas, ¿no? Hablamos de la reina de los cielos, de Asher, Astarte, que eran diosas que tenían que ver con la sexualidad, eran figuras muy sexuales que tenían que ver con la fecundidad. Lo más probable es que todos los individuos tenían su propia comprensión particular de lo que significaban las diversas imágenes de Dios y de cómo facilitaban las relaciones divino-humana. Lo que parece seguro es que lo que los antiguos israelitas habían entendido de nuestro interés contemporáneo nuestro entendido interés contemporáneo en el sexo o género de Dios
las metáforas masculinas dominantes de Dios pueden parecer hoy sexista e incluso nocivas. Arrancan de su contexto cultural originario, pero vale la pena considerar que esas imágenes, también las menos visibles, pero sin embargo vivas, son femeninas, juntas permitieron a los seres humanos captar aspectos del carácter fundamental humano de Dios. Durante una gran parte del periodo de la Biblia hebrea, las imágenes de Yahvé materno ayudan a la gente a entender el amor íntimo y duradero, el cuidado y la compasión de Dios. A mí me queda como un poco la cuestión de eh, qué tanto nos cuesta, y ahora sí que es pregunta para ustedes, ¿qué tanto nos cuesta pensar en un Dios en femenino? ¿No? No decimos diosa, que yo creo que sería lo correcto, pero se da malas interpretaciones, ¿no? Pero, ¿qué significa, no? ¿O qué significaría? Ahora, desde las teologías, desde las feministas cristianas creyentes, pues se habla de la Ruaj, ¿no? Y nos vamos a la Trinidad, ¿no? Es un hombre, la Ruaj, lo femenino, y el hijo, que es que es Jesús, ¿no? Y tenemos como esta familia, esta imagen de familia que tiene que ver con el sentido del texto, ¿no? Y del contexto en el que lo vemos. Pero ¿qué tan difícil sería o qué tan difícil es para nosotros? Yo pensando en tal y que le gusta dar clases a los niños, ¿cómo explicas a un Dios que es materno? ¿No? Este, o sea, entra uno en este sentido de podemos ver a Dios en lo femenino, o sea, podemos imaginarnos, no tenemos una imagen de Dios, pero casi todas las representaciones que podríamos encontrar es muy masculino, a excepción, bueno, de estos pequeños textos, que son muy pocos, a diferencia de o sea, de 47 que encontramos en el Antiguo Testamento a, ahorita les digo cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, como 25 pasajes donde vamos a encontrar la figura femenina de Dios. Eh, a 46 donde se habla de un Dios masculino de guerra, pero lo interesante es que hasta la imagen de protección se da en la imagen femenina, ¿no? En la imagen masculina de Dios se habla de un Dios de guerra, ¿no? Y de un Dios castigador, pero no se habla de tanto de la protección, se habla más en este sentido de lo femenino. Bueno, eso digo yo. Ustedes díganme, ¿qué piensan de este texto? O bueno, de lo que dije. ¿Qué han sabido usted, Mm. Bárbara? Sí, para mí, bueno, para mí es muy importante, por ejemplo, en Génesis, cuando dice que varón y hembra los creó a su imagen. Entonces, para mí, el que Dios haya creado a la mujer también a su imagen, quiere decir que hay una imagen o hay unas virtudes femeninas dentro de Dios. Ujú. Eh, en mi iglesia ya tenemos muchos años de decirle Dios Padre Madre, así que no me cuesta trabajo verlo como padre o madre madre. Pero bueno, tomando el contexto de esa época, o sea, ¿qué significaría tomar en esa época, que Dios tomara una figura femenina? En primera, la mujer no era que tuviese un valor propio, era pertenencia a. Entonces, Dios no podía tomar esa imagen en ese momento histórico. Eh, Aparte era débil y era lo pequeño, él era lo sin valor, era perteneciente, una mujer pertenecía a. Entonces, históricamente, en ese contexto o en esa cosmovisión de ese momento, sí Dios no podía tomar una imagen femenina. Sin embargo,
pues yo creo que rescatamos esa situación a través de las virtudes los textos que ya leíste, ¿no? Donde hablan de su maternidad y cómo consuela, abriga, protege, y que toma esas figuras femeninas, muy pocas, pero sí había que ver la cosmovisión de ese momento. Sin embargo, para mí, Teo, es muy rescatable la situación de que soy imagen de Dios yo. Entonces, debe tener Dios unos atributos que son muy femeninos para yo ser imagen de Dios, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. Y bueno, está también leyendo un estudio que habla sobre que también la sabiduría se habla mucho en Proverbios y en Salmos, la sabiduría, no sé, bueno, ese no lo entendí muy bien, pero es la Sofía de Dios. Entonces, es una imagen femenina y que es un atributo de Dios, que la sabiduría en realidad está escrito en femenino y es una parte de Dios, y que esa parte de Dios, que está escrita en femenino, eh, es la Sofía de Dios. Y eso me hizo también interesante. No lo terminé de leer bien, pero hablaba de que esa sabiduría es una parte también, descrita de Dios en femenino, o un atributo de Dios en femenino. Tali. Me llama la atención. eh, y no puedo más que pensar que es la misma cosmovisión que tenemos ahora, ¿no? Si antes era difícil darle un atributo femenino a Dios y los hombres, las personas no iban a entender a un Dios femenino, pues estamos igual, ¿no? En ese sentido, básicamente. Es decir, mucha evolución, así, no, en cuanto a términos de entender a Dios de esta forma, no ha habido, ¿no? Hay mucho trabajo feminista, muchas teologías feministas, sí. Sin embargo, el meollo de la religiosidad no está está en la misma cosmovisión de hace 2000 años, 4000 años, ¿no? En ese sentido, de repente pienso, pero realmente el que es mi pensamiento ahorita es que al fin de cuentas es un libro escrito desde una cosmovisión, probablemente quedaría igual escrito ahora, ¿no? Pero y que estos constructos de idea de hombre y mujer han sido construidos también por el ideario y por lo que los hombres, sobre todo en aquellos tiempos, escribieron. Es decir, nosotras somos los que le estamos atribuyendo a Dios género, ¿no? Es decir, nosotros estamos diciendo tiene características masculinas que se va a la guerra. Quizá las mujeres amazonas pudieran pensar en más fácilmente conectarse con una diosa guerrera, por ejemplo, ¿no? En esta imagen. Y por otro lado, nosotras somos las que pensamos que esta actitud maternal o de cuidado es de mujeres. Es decir, nosotros nos estamos relacionando a partir de nuestras visiones. No es que Dios sea así, ¿no? Que Dios se ha mostrado de diferentes formas, sí, los hombres al escribir lo entendieron también desde sus precisamente cosmovisiones. Sin embargo, es algo construido, ¿no? Algo que los humanos hemos construido desde, ¿no?, tiempos inmemoriales. ¿Sí me explicó? Es decir, de repente estoy como intentando cambiar y quitarle la idea de género a esta divinidad, a esto que es lo que nos ha dado y nos ha creado, nos ha dado vida y nos ha creado, quitarle esta visión tan humana de atributos masculinos y femeninos. Quiero pensar que es una divinidad que puede hacer lo que sea y expresarse como sea. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, ¿No? es que, Ajá. digo, como seres humanos siempre vamos a tratar de dar una explicación a las cosas. Como seres humanos, ahorita te doy la palabra, Alma, no nos gusta la incertidumbre y vamos a hacer inconscientemente o conscientemente a querer encapsular o querer poner dentro de delimitar el significado de, ¿no? Entonces, por eso, digo, lo hemos replicado desde el texto bíblico. No significa que esté mal,
El problema es como casarnos con esta idea, ¿no? Y entonces, ¿cómo hablas de Dios? Entonces, y cómo puedes explicar algo que no conoces y que no has visto, ¿no? Porque además hasta las representaciones de cuando Dios habla, ¿no? Eran una luz en el Antiguo Testamento o enviaba ángeles o son esta parte de hablar, Dios hablaba en sueños, ¿no? No hay una imagen, ¿no? Que esta parte de querer darle una imagen o querer darle un género tiene que ver con la parte de nosotros como seres humanos y la incertidumbre. Tenemos que darle y buscarle buscar la respuesta de cómo explicar qué es Dios, ¿no? Y lo vamos a hacer desde nuestro idioma. En inglés, que sí hay un neutro, no hablo inglés, pero en inglés que hay un neutro, yo sé que hay un neutro, podría verse este sentido, pero el lenguaje también nos limita, ¿no? Tal vez ahora con el nuevo lenguaje inclusivo, donde ya se habla desde desde un ella, ¿no? Pensar en un Dios desde la neutralidad podría ser más fácil, pero esto ya le va a tocar a las nuevas generaciones, ¿no? Más que para nosotros empezar a cambiar esta imagen con la que hemos crecido, además. Entonces, sí te entiendo y sí es como, por eso digo, ¿cómo explicamos a Dios desde lo femenino, ¿no? Desde esta. Tenemos también que entender que el texto son metáforas, ¿no? Y es la forma de explicar el cómo Dios protegía, ¿no? O esta fe en un ser que no tiene una imagen como lo tenían los otros pueblos con figuras, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo tenemos fe en algo y hasta la actualidad. Tenemos fe en algo que no tiene una figura, aunque el texto bíblico, como dice Bárbara, ¿no? En el Génesis es Dios nos creó, Dios creó al hombre a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces ahí nos lleva a que, bueno, ¿cómo explicamos a Dios desde el mismo género que tenemos? Lo difícil es entrar a estas nuevos sentidos, estas nuevas expresiones de género, no sé cómo decirlo, así, eh, entre leyes, Entidades y expresiones. identidades de género, porque como es algo nuevo, entonces para nosotros puede entrar en conflicto de cómo que Dios, hay muchos textos ya desde la comunidad LGBT, Q y más, ¿no? Sobre la figura de Dios desde la parte neutra o desde la parte gay, ¿no? Por ahí hay un texto que yo quiero leer y que no he conseguido que se llama solo un Jesús marica o un Dios marica creo que es un Jesús marica puede salvarnos. El título del libro es así como, ¿no? Dicen que es muy bueno, ¿no? En este sentido. Pero claro, es un título que, ¿cómo que Jesús era gay? ¿No? Y ya ahí entramos con un conflicto, pero imagínense empezar a hablar de Dios desde todos estos. Empezamos, yo creo que es algo que tenemos que aprender a usar, o por lo menos no cerrarnos, ¿no? Por ahí con un pastor que conocí, me decía, yo apoyo a las mujeres y la parte de la ordenación, pero con el movimiento, con la inclusión hacia las personas gays en la iglesia todavía me cuesta. No, no niega, ¿no? O sea, es como me dijo él y es cierto, es algo de lo que todavía no he aprendido. Y me gustó esa expresión porque no cierras la puerta, ¿no? A otra interpretación o a otra posibilidad, como hay o surge en muchos espacios, ¿no? Que es que si no está así, no entra, ¿no? Y como yo no lo puedo explicar, entonces ahí se queda. Tiene que ver con esto. Pero bueno, las imágenes femeninas de Dios, por lo menos en estos textos, creo que nos ayuda mucho y también, como decía Bárbara, ¿no? El pensar en Dios me creó a su imagen es importante y creo que tendríamos que, como dice Kike, a quienes conocen a Kike, ¿no? Yo Génesis 1, capítulo 1, lo quitaría, ¿no? Es demasiado patriarcal el asunto. ¿Por qué no enseñamos Génesis 2 en nuestras iglesias? O sea, la insistencia de poner la jerarquía, ¿no? Y Génesis 2 es, y Dios creó, formó del barro de la tierra, ¿no? Al hombre y a la mujer y les sopló.
el aliento de vida. Esa imagen a mí me encanta, ¿no? A diferencia del otro que es, y durmió Adán porque vio que estaba solo y entonces le vamos a hacer a Eva para que lo acompañe, ¿no? Y que se da interpretaciones que venimos jalando desde cuándo, ¿no? Donde es que la mujer fue creada como ayuda idónea del varón, ¿no? Y como fue de la costilla, pues tenemos que ser mujeres obedientes y el varón es la cabeza. Ya, ahí ya me peleo con el texto. Bárbara. Sí, creo que el trabajo de buscar la parte femenina de Dios y insistir en las situaciones, en los atributos femeninos de Dios, nos corresponde a nosotras porque pensar que un hombre va a identificarlas, no, él siempre va a hablar y sobre todo por tantos años, como dice tal y de patriarcado, es casi imposible que un hombre piense en femenino, en Dios, pero a base de a lo mejor estar, recuerdo una vez en un culto precisamente era de la mujer y metieron a la rock, decía, el espíritu no es la espíritu, y se quedan así. Y bueno, pero es que el espíritu, no, les decía yo, es la espíritu. Y se quedan así. Y hasta el final dijeron, sí, la espíritu. O sea, pero era a base de estar diciendo, ey, respeta, hay una parte femenina. Y Ujú. cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo romper pero si no estamos el cuchillito de palo o hablamos de las expresiones femeninas, pero a quien le corresponde es a nosotras, ¿no? Entonces, el buscar los espacios, o sea, como por ejemplo ahorita Tania, que es pastora, buscar los espacios de educación, si podemos tener, como dicen, una parte en educación o algo así, o sea, ser siempre gente que aporte y que luche porque la parte femenina de Dios resalte, ya sea con la Ruaj o decir los atributos femeninos de Dios, pues nos corresponde a nosotras, si no, si no, no lo va a hacer, no lo van a hacer ellos, ¿no? No lo van Es a hacer que, ellos. pues sí, es que ahí entra la cuestión de reconstruirnos, ¿no? Ajá. Y casarnos con la idea y apoderarnos de la idea de tenemos que aprender a ser incómodas, ¿no? Y que el ser incómodas no está mal, ¿no? Porque hace al otro, yo es lo que digo, ser incómoda no está mal porque hace al otro y a la otra reflexionar. Tal vez no en el momento va a haber un cambio, pero en algún momento van a decir, ay, mira. Con razón, Bárbara en el culto decía que era la espírita y se les quedó y lo aprendieron, sí, ¿no? Pero a veces como que nos casamos mucho con la forma en que nos han enseñado, ¿no? Es que tú como mujer no hables, tú como mujer no sé qué, pero las imágenes femeninas de Dios nos dan este lugar, ¿no? Y como decíamos siempre en el estudio, el hecho de que se hable de lo femenino en el texto bíblico significa que también era importante y también era observado. Aunque son pocas en el Antiguo Testamento, significa que había o sea, sí había un reconocimiento de la importancia de lo femenino desde la maternidad, ¿no? Y esta parte de ver a Dios o tratar de explicar, ¿no? El cómo Dios es el creador. Y ahí pues nos vamos a Génesis, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, a los dos, ¿no? No es que hizo al hombre y a la mujer, como nos sacó de la costilla, somos más a imagen de Adán, ¿no? Y que además ni siquiera en Génesis tenía nombre, era el hombre y la mujer. Nombre fue hasta que ya fueron corridos del jardín del Edén, es que tuvieron nombre en este sentido. Pero bueno, comentarios, dudas, quejas, preguntas. Bueno, hace poco estuve en una plática donde cómo feminizar las historias. Y fue muy bonito porque, por ejemplo, dieron un ejemplo, por ejemplo, en el Éxodo, eh, y por ejemplo, que cuando abre el canal, bueno, el mar y pasan, dice, pues podemos decir nosotros, es como un parto de un pueblo que viene gestándose desde la esclavitud y Mm, se abre la agua para renacer, dice, en un canal de parto y que está
el agua es bueno, el agua de la placenta. Ujú. Y al salir sale un nuevo ser ya Y entonces a mí se me presentó porque es que a veces hay que feminizar, luchar por feminizar nosotros las historias y decir, vean, aquí es como si fuera, y decían otros ejemplos que se podían feminizar, este, dice, pero pues eso sí, igual nos corresponde a nosotros buscar las imágenes femeninas dentro de las historias. Inclusive creo que se habla también del bautismo de Jesús, otra vez el símbolo del agua, lo que es también en el Antiguo Testamento el pozo, todas esas imágenes de vida que llevan el agua, dice, tenemos que apropiárnoslas en una situación de decir, estos son esos nuevos partos, nuevas vidas, que es como se gesta en el vientre de una mujer. Y cosas así. Estaba muy bonita esa plática. Sí. Y, Alma, tú levantaste la mano antes de que diga yo algo y no te dé la palabra. Sí, desde hace rato. Tú al principio preguntabas que cómo nos sentíamos cuando terminaste tu exposición, ¿no? ¿Cómo nos sentíamos con esta situación? Y yo les confieso que hasta hace algún poco de tiempo yo me sentía incómoda al hablar de Dios, como Dios Madre, dicen, porque no dicen Diosa Madre, ¿verdad? Dicen Dios Madre o algo así. Entonces, sí como que me sentía así un poquito incómoda, no lo alcanzaba a entender, ¿no? Ya alguien por ahí comentó, ha sido a través de ir leyendo, de escuchar, de estar con ustedes en los estudios y todo, que pues he ido abriendo un poquito más el panorama, he tratado de entender la misma escritura, porque recuerdo que, no sé si fue una reflexión o algo así que tú diste, que hablabas de Dios Padre y Dios Madre, y yo entré así como en pánico, entré como en angustia, ¿no? Me acuerdo que hasta te envié un mensaje, pero dije, a ver, calma, Alma, calma, a ver, lee, y me puse a leer y todo. Y digo que cuando hemos sido educadas de una manera muy tradicional y machista, yo soy de la iglesia metodista, y sobre todo que no, pues no cuestiona, no cuestionamos las cosas, leemos y así como nos las dicen, así nos las tragamos durante muchísimos años. Entonces, nos es difícil abrirnos a estas cuestiones, ¿no? Inclusive les decía, esto del feminismo y todo esto, como que yo lo entiendo a mi manera, ¿no? Y no, yo nunca he ido a una marcha, por ahí ustedes dicen, no, un día te vas a llevar a una marcha y todo esto, ¿no? Porque me da miedo, de hecho, ¿no? Me da miedo. Entonces, son muchas cosas que, bueno, y también por mi edad, yo digo, pues ya, me pasé, he estado todo el tiempo en la iglesia y todo esto, entonces como que ya mis aprendizajes, están demasiado enraizados, pero no por eso, no estoy en la disposición de aprender. Yo creo que como mujeres debemos estar así, ¿no? Dispuestas a aprender y a cambiar un poquito nuestra forma de pensar, sobre todo con bases, ¿no? Con el conocimiento. Y ahora, o sea, esto que comentaba Bárbara, ¿no? Yo pensaba mucho en esto. Bueno, si fuimos hechos a su imagen y semejanza de Dios, pues entonces debemos tener algo de lo que todos ustedes ya han comentado, ¿no? Y en ocasiones también tienes razón, he pensado en esto que tú también dijiste, ¿no? Nosotros queremos entender a Dios de acuerdo a nuestra mente, que es muy corta, y a nuestra sabiduría, que es sumamente imperfecta y humana. Queremos explicar a Dios, primero como con mi mente humana, que bueno, es muy corta, y segunda, de acuerdo a lo que yo he vivido, pues ya nos hablamos, ¿no? Está mucho más difícil, más complicado. Entonces, de repente también pienso, por ejemplo, ¿por qué a lo mejor ha hecho falta, bueno, la falta de no tener una imagen materna de Dios ha creado también o ha sido aprovechada para crear diosas, ¿no? Por ejemplo, las vírgenes y todo que existen en todo el mundo, porque hay esa necesidad, ¿no? De una imagen materna. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? En mis locuras que a veces estoy reflexionando. Y que bueno, si tratamos de entender a Dios, a encajonar a Dios en un sexo femenino, masculino o gay o lo que sea, pues va a ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Yo creo que estamos o debemos estar abiertos
a que basados en conocimiento, pues podamos ir entendiendo a Dios, ¿no? Y no perder, yo creo que la conclusión a la que he llegado hasta este momento es, puede ser hombre, puede ser mujer, no sé, este, es hombre mujer, debe tener las características de los dos, no lo puedo encajonar, pero lo más importante, pues el mensaje, ¿no? Y lo que un Dios, lo que ese Dios o diosa nos viene a enseñar, lo que es el vivir en armonía, aceptarnos, si es hombre o mujer, pues aceptarse, ¿no? La tolerancia y todos estos principios, ¿no? Pero sí también he llegado a entender lo importante que es, Tali nos insistía mucho en eso, en verbalizarlo, ¿no? En sí decir, por ejemplo, en este caso, sin mencionar la imagen materna de Dios, porque de esa manera también se reivindica a la mujer y que es muy importante, ¿no? Esa parte. Eso es lo que pienso. Y estoy en ese proceso de ir entrándole a esta onda. Es que son procesos, no crean, hasta a mí me cuesta, no, no crean, yo, ustedes me ven muy seguro, pero también entro así como que digo, a ver, ¿cómo explicamos esto? ¿No? Bárbara. Y algo que me gustaría compartirles también es que a veces la que tampoco nos ayuda son las traducciones, porque al final de cuentas las traducciones de la Biblia están hechas por hombres y sí hay muchas traducciones que son misóginas y que inclusive son androcéntricas y que deberían haberse traducido de alguna manera, pero digo, un ejemplo está en Génesis. La traducción correcta debería ser como terrícola, porque está hecho de la tierra y es un ser terrícola, pero lo traducen como el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que uno piensa que en la superioridad, nuevamente, en que el hombre fue creado primero, y etcétera, cuando no es cierto, creó un ser hecho de tierra que se llamaba, y la traducción correcta es, creó un terrícola. Y bueno, y después hay otras ideas, sí, yo ya estoy, como estoy en el grupo de LGTB, hay otras ideas más fuertes, pero no sé, no me gustaría compartirlas ahorita porque, digo, quizás después, más adelante, ver eso, pero sí, la traducción correcta no es que creó al hombre, creó un ser terrícola, hecho de tierra. Esa es la traducción. Pero las traducciones le ponen, no, creó al hombre. Y entonces, pues, vuelven, androcéntrico, aún la misma creación. Sí. O como la parte de Adán, si se tradujera correctamente es humanidad. Y entonces nos quitaríamos de la pregunta de los niños, ¿y cómo si estaba Adán y Eva y dónde estaban los demás si eran los únicos, ¿no? Porque la traducción tendría que ser y Dios eh, creó a la humanidad y Eva tiene que ver con vida, ¿no? Entonces son dos conceptos que sí, deberíamos de hacer una traducción nueva, sí, corrigiendo esto. Bueno, es difícil, la verdad, ¿no? El aceptar. Pero lo importante es, como yo digo, estar abiertas a aprender, como dice Alma. Hay cosas que tal vez no nos van a gustar, cosas que vamos a decir, hijos, como que esto nomás no. Este, eh, pero, pero por lo menos saber que existe y respetar que tal vez para nosotros puede no ser la forma en que hemos aprendido, pero para alguien puede ser la forma en acercarse a Dios. Yo creo que esa es la cuestión. Y yo siempre digo, nosotros como seres humanos queremos encerrar a Dios en un cuadrito, ¿no? Y Dios es mucho más que eso. Entonces hay cosas que yo no voy a entender. Pero ¿quién dice que no es Dios el que se está moviendo para que cualquier otra persona que tal vez no se identifica con un género o que no tiene una identidad sexual o preferencia sexual pueda ver a un Dios de forma diferente y acercarse a Dios de esa forma, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Puede que tal vez no es para mí entendible, pero intento entenderlo. O sea, intento entrar en decir, a ver, y no cerrar las puertas, porque esa era la forma en que educaban antes. O sea, los padres de la iglesia es así se interpreta y así se dice y ya, ¿no? Así lo hicieron en la época victoriana. Y si no lo haces, pues te vas a la hoguera o te acusamos de hereje o te perseguimos o, ¿no?
Y ahorita estamos en una época, y yo creo que eso es algo que hay que también reconocer de nuestro tiempo, en donde hay una libertad de pensamiento, en donde hay un respeto, ¿no? A entender que no vamos a pensar igual, aún las 6 mujeres que estamos aquí, ¿no? Pero respetamos y aprendemos y escuchamos y decimos, ah, mira, puede que sí. O puede que diga, no, esa está bien loca y nomás no le hago caso. También es válido, ¿no? Como las mujeres que se salen del grupo del estudio, que de pronto sabemos que hay algunas que dicen, no, es que, como dice Alma, como que entré en crisis y dijeron, no, nomás no soy de ahí, ¿no? Y está bien, es respetable. Creo que Dios nos va moviendo, ¿no? Al espacio en el que vamos a ser de bendición, en este sentido. Bueno, dudas, preguntas, quejas, ¿no? Yo nada más quería platicarles un caso, por ejemplo, pues en mi iglesia sí tenemos muy establecido, ¿no? Que es padre y madre y que, por ejemplo, las mujeres tienen ministerio, etcétera. Y una vez llegó una familia que se estableció como, ya llevaba para el mes cuando llegó ya Dami y predicó, y sí se pararon y dijeron que no aceptaban que una mujer impartiera la palabra. Y entonces la iglesia les dijo, pues les damos la bendición y qué bueno que, digo, pero la iglesia esto es lo que cree. O sea, no podemos cambiar lo que ya creemos. Y si usted no está a gusto con lo que nosotros creemos y pensamos, pues que Dios le bendiga. Y sí está bien que usted se retire y vaya y busque otra iglesia, pero porque esta cree esto. Y sí, y pues dejó de venir toda la familia, pero pues digo, fue triste, pero en realidad, o sea, uno tiene que estar consciente de lo que cree, ¿no? Bueno, no sé, esa fue la experiencia de que pues sí, fue triste, pero en realidad la iglesia no va a cambiar, o sea, ya cree esto y no va, o te adaptas o mejor no. Así. Bueno, miren, hay iglesias para todos. ¿No? Eso es algo lindo, que hay iglesias para todos. Habrá iglesias donde uno dice, hijos, yo no entraría ahí. Pero creo que, y yo lo he entendido así, vamos creciendo en nuestra fe y entonces puede que no nos gusten las iglesias pentecostales, ¿no? Por la música o ser muy estridentes o... Pero hay gente que necesita ese espacio y llega un momento en que su fe madura al punto de decir, necesito algo más, no solamente esto, y cambian de iglesia y cambian de espacios. Entonces, la diversidad de iglesias y de denominaciones va a ser siempre por el sentido de nuestra fe va cambiando y va madurando y de pronto vamos a encontrar espacios diferentes que nos llenen más y espacios donde digamos, aquí, de aquí no soy, ¿no? Y de pronto digamos, necesito más, ¿no? Como esta imagen materna de la lactancia hasta que el niño necesita algo más sólido. Yo me acuerdo que esa imagen siempre me queda mucho con la fe, ¿no? Cuando empezamos a ir a la iglesia o empezamos en la fe, que podemos ir a la iglesia desde niño, pero sabemos que en la adolescencia, juventud es cuando de pronto entendemos por qué Dios. ¿No? Y empezamos con esta parte de la lactancia en la fe hasta que necesitamos algo más conciso, ¿no? Y entonces le entramos a temas más arduos, ¿no? Y como dice Alma, no le entiendo, pero voy a aprender, ¿no? En este sentido. Así es. Y es una linda imagen de la fe desde lo materno también, ¿no? De cómo vamos pasando etapas. Creo que las iglesias también son así, son etapas de nuestra fe que vamos cambiando. Ya nos pasamos, 9:10. No, estamos bien, es como una hora. El próximo lunes, imágenes femeninas de Dios en los deuterocanónicos, o sea, libros apócrifos. Este, Les voy a decir que se me hace interesante que no hay imágenes femeninas de Dios en el Nuevo Testamento. Estaba viendo la lista y no encontré, pero voy a investigar si hay o no hay. Pero Ay, sí hay. no, yo sé, pero en el libro no. Sí, en el libro no lo encontré. O tal vez no lo escribí. Voy a leer. Es que está largo y está en inglés. Sí, sí me lleva un buen rato. Ahora, a Tali le pedí que si me pueda traducir un poema que es la Dios panadera, según estaba como, por eso le pedí que me trajera, porque nomás yo nomás no podía con
la traducción, ¿no? Es la En, parábola de la masa, la mujer ajá, que... Yo pero puse era, Dios, pensé en Dios, mujer panadera. sí, es que, y el poema tiene que ver con el amasar y el crecer y el dorar y esto, entonces, es por una traducción que estoy yo haciendo de un libro de Schussler que se llama, que es anterior al de, pero ella dijo, es como de los primeros trabajos de Elizabeth Schussler, que se llama No queremos, queremos pan, no piedras. Es un libro que no se consigo, bueno, por lo menos yo lo conseguí en PDF, ahí todo raro, este, y se me hizo interesante y es como los primeros trabajos de Elizabeth Schussler, ¿no? De hermenéutica feminista. Entonces estoy tratando de hacer la traducción y menciona ese poema y ahí me puse, existe un canto y está bien bonito, se los voy a compartir, pero pues es muy de coro, muy como gospel, muy angelical, y luego no se entiende muy bien la letra, pero está bonito el canto, muy para estudiar la Biblia, ¿no? Sí, Acaba de llegar un libro que se llama La mujer invisible y cómo hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia. ¿Quieren que se los comparta? O sí, si lo quieren, avísenme y se los mando. Pero, en el grupo de libros, sí, no, no. está bueno porque tiene que ver con los datos duros de cómo no hemos sido tomadas en cuenta para los estudios y para los tamaños y las formas. ¿No es como el que compré de la Ibero? No, la No, invisibilidad. este es de 1000 y cacho páginas. Ay, no, eso está, no. No los Los comparto. mando y a quien le sirve, quien no, pues, Va. ¿va? Ujú. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Se cuidan mucho, se portan bien. Ah, las que están en la Ciudad de México, que pues no Nos realmente, vemos. nada más somos Tal y yo, vamos a ir a la marcha. Y Bárbara, no sé si va. ¿Sí? Ah, ok. El, el sábado, sí, 9 a las 7 de la noche tenemos nuestro culto por el Día Internacional de la Mujer. Nos va a predicar Ruama, que ya algunas conocen a Ruama, es eh, aquí aliada y colega de nosotros. Ay, no, me cae muy bien. A ella le quiero mandar algo para que lo haga, para que lo haga canto. Bueno, ella nos va a compartir el mensaje, entonces a las 7 de la noche estaremos en Zoom, vamos a grabarlo y luego lo subiremos a las redes porque sigo sin arreglar la cuestión de cómo transmitir directamente a la página de la red. O bueno, lo decido el sábado, a ver cómo le hacemos. Pero bueno, nos vemos el sábado en el culto, ¿va? Muchas bendiciones. Buenas noches, descansen. Chao.